Buenas tardes. A propósito de celebrar el mes de la lucha contra la hipertensión arterial el 17 de mayo, traemos para ustedes una videoconferencia denominada Hipertensión Arterial, Situación en Latinoamérica. Quien les habla, la doctora Iliani Castellanos, médico cirujano de la Universidad de los Andes. En primer lugar, es de destacar que esta patología es de etiología multifactorial, lo que quiere decir que necesitamos tanto factores genéticos como factores ambientales para que se pueda producir. Pero más que todo eso, es necesario entender que la hipertensión arterial es considerada como un factor de riesgo que es modificable de la alta morbimortalidad que hay a nivel mundial. ¿Y por qué hay que entender esto? Porque quiere decir que entonces es netamente controlable y que podemos evitar llegar a las complicaciones a las cuales nos trae. Además de todo eso, si no se controla, pues evidentemente va a afectar la calidad de vida y va a disminuir la expectativa de vida. ¿Eso por qué? Porque la hipertensión arterial está relacionada con una elevación en el riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, para desarrollar nefropatías crónicas y para desarrollar deterioros cognitivos. Y es esto en donde me quiero enfocar en una videoconferencia para que nuestros padres, nuestros abuelos entiendan las consecuencias que traen no controlar los estados patológicos de hipertensión arterial. Cuando conocemos la causa, cuando hay una causa realmente que justifique que la persona padezca una hipertensión arterial o que exista un factor determinante como los que vemos en pantalla, lo que es el aldosteronismo primario, el feocromocitoma, etcétera, etcétera, que predispongan a que el paciente desarrolle hipertensión arterial, eso lo vamos a conocer como hipertensión arterial secundaria. Secundaria a una causa que ya existe en ese paciente. Pero en la mayoría de los casos, del 90 al 95% de los pacientes que diagnosticamos con hipertensión arterial, estamos hablando es de una hipertensión arterial esencial o primaria, es decir, idiopática. No tenemos una etiología franca para el desarrollo de esa hipertensión arterial, más que sea un factor o una etiología multifactorial, como le dije en un principio, porque tiene el componente genético añadido el componente ambiental. Y esta hipertensión esencial o primaria es a la que vamos a hacer referencia el día de hoy. No existe una definición clara de hipertensión arterial, pero sí hay una definición fácil, que es esta que tenemos acá. Es la elevación de la presión arterial por encima de los límites establecidos. La pregunta sería, ¿cuáles son esos valores que están establecidos para nosotros decir que una persona tiene o es hipertensa? Entonces, allí nos vamos a basar en la clasificación de los valores de hipertensión arterial, ¿ok? Y la primera clasificación a la cual voy a hacer referencia es a la que hace la Asociación Norteamericana del Corazón para el año 2003 y que aún sigue vigente porque se hicieron cambios en esa clasificación para ese año y que hasta ahora no han vuelto a cambiar. Posterior a este reporte, ¿ok?, que fue el 7º reporte del Comité Nacional Conjunto de Norteamérica, posterior a ese sale un 8º, pero en donde no existen modificaciones en la clasificación. Esta clasificación que está acá ya presenta modificaciones porque anteriormente hablábamos de una tensión óptima, normal, normal alta, etcétera, etcétera, y de hecho hablábamos de 3 estadios, no de 2. Para esta clasificación se decide agregar la categoría de prehipertensión y además de eso se decide fusionar el estadio 2 con el estadio 3, quedando la clasificación que vemos en pantalla. ¿Por qué se hace esto? Porque los pacientes que sean prehipertensos tienen una alta probabilidad, por supuesto, de desarrollar hipertensión arterial. Pero además de eso, aquellos que se ubiquen entre 130 y 85 milímetros de mercurio para una diastólica son los que tienen el doble de riesgo de desarrollar hipertensión arterial y por supuesto tienen un riesgo añadido de desarrollar enfermedad cardiovascular. Sin embargo, de esta clasificación es importante destacar que ellos siguen manteniendo que una tensión arterial normal se encuentra menor de 120 milímetros de mercurio para la sistólica y menor de 80 milímetros de mercurio para la diastólica. Y que un paciente hipertenso ya parte desde que su tensión es igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Esta es la clasificación de los europeos. Fíjense que es totalmente diferente y que ellos además agregan una categoría nueva denominada hipertensión arterial sistólica aislada, que es sumamente importante porque se presenta con mucha frecuencia en los adultos mayores.
en donde una presión arterial sistólica está por encima de 140 milímetros de mercurio, pero su tensión arterial diastólica se mantiene por debajo de 90 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero fíjense que ellos siguen considerando que la tensión óptima está por debajo de 120-80 milímetros de mercurio y que un paciente pasa a ser hipertenso ya con cifras tensionales de 140-90 milímetros de mercurio. ¿Qué dice el consenso latinoamericano? El consenso latinoamericano utiliza la misma clasificación de los europeos, luego de haber hecho revisiones tanto de las guías norteamericanas como europeas, y utilizan las de Europa como tal. Fíjense, lo mismo, la óptima se establece por debajo de 120-80 y ya un paciente hipertenso está igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Esta clasificación sale en el año 2018 en el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial. Ellos simplemente la modificación que generan es que se vuelven más nobles ante decir cuando una presión arterial es óptima y ya no hablan de estar por debajo de 120-80, sino que ahora hablan de estar por debajo de 130 y o 85 milímetros de mercurio para la diastólica. ¿Ok? Es el único cambio. De resto, siguen considerando que un paciente hipertenso ya es hipertenso cuando tiene 140-90 milímetros de mercurio. Y en la clínica de estos pacientes la pregunta sería, ¿existe realmente una clínica clara, concisa, significativa que a mí me pueda hacer realmente sospechar de que un paciente sufre hipertensión arterial? ¿O existe algún signo patognomónico en el que yo pueda decir ese paciente hipertenso sin necesidad de yo tomar la tensión arterial? Pues la respuesta es no. No existe una clínica clara, según medicina basada en la evidencia, que justifique que yo sospeche una hipertensión arterial. A pesar de eso, continuamente nosotros escuchamos en las consultas que los pacientes llegan manifestando cefalea, dolor a nivel cervical, rubor, calor, pero esta clínica no es una clínica característica hasta los momentos según los estudios que tenemos. Por lo tanto, ¿por qué es esto? Porque la hipertensión arterial en la mayoría de los casos se presenta de forma asintomática y por eso es que la hipertensión se le conoce como una asesina silenciosa. Está haciendo estragos en el paciente, pero no manifiesta clínica. Lo que sí manifiesta, o sea, cuando hay una manifestación clínica como tal, está relacionada es con las complicaciones que hace esa hipertensión arterial. ¿Cuáles complicaciones tenemos? La principal es la enfermedad cardiovascular. No cabe duda que la hipertensión arterial es el mayor factor de riesgo para desarrollar cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque simplemente el sistema cardiovascular es sometido a adaptarse a una sobrecarga funcional exagerada que me está generando la hipertensión arterial, condición a la cual el organismo ni el sistema cardiovascular estaba sometido. Por lo que aparece lo que conocemos como insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Esa insuficiencia cardíaca aparece precisamente por esa sobrecarga mecánica que hace que el corazón sea insuficiente para cubrir las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, que coloquialmente, y para que nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera, lo entiendan, es que simplemente el corazón debe adaptarse a esa condición. El corazón debe adaptarse a que tiene que bombear sangre a un sistema que tiene una elevación de presión enorme y con una elevación de presión que no contaba anteriormente. Entonces, ¿qué mecanismo compensatorio busca ese corazoncito? Como lo vemos en la imagen, crecer. Generar un crecimiento del músculo, generar un crecimiento miocárdico que nosotros conocemos como hipertrofia ventricular, para poder asumir la situación de que tenemos que bombear sangre con más fuerza a un sistema que tiene una elevación de presión. Y ahí es donde el paciente comienza a presentar la clínica y es lo que nuestros padres deben conocer. ¿Qué clínica? Edema en miembros inferiores, empieza a aparecer regurgitación yugular, hepatoyugular. Hay disnea, pequeños esfuerzos, es decir, anteriormente los metros de distancia que el cuerpo toleraba ya no los tolera actualmente y el corazón pues puede volverse taquicárdico, el paciente lo percibe como palpitaciones, etcétera, etcétera.
Por otra parte, por supuesto, puede aparecer síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque hay disminución del flujo sanguíneo a nivel de las coronarias posterior que flejan los mecanismos compensatorios y genera síndromes coronarios agudos traducidos en infartos agudos del miocardio o traducidos en anginas de pecho. Un dolor que el paciente pues jamás en su vida va a olvidar porque es un dolor isquémico. Otro tipo de complicaciones que vemos como consecuencia de tener factor de riesgo de hipertensión arterial es generar hemorragia cerebral, como lo que vemos aquí, y trombosis. Dos casos sumamente diferentes, pero a los cuales la hipertensión me predispone. Hemorragia, un sangrado a nivel de la masa encefálica, y trombosis, todo lo contrario, disminución o bloqueo más bien del flujo sanguíneo a ciertas zonas de la masa encefálica. ¿Ok? Y esto no es lo que yo quiero que vean nuestros padres, no es lo que yo quiero que vean la gente, las personas que tienen que agarrar conciencia, sino es que pueden llegar a esto que vemos en pantalla, ¿ok? Se genera una incapacidad total porque los pacientes hacen hemiparesias, parálisis en mi cuerpo derecho, en mi cuerpo izquierdo, hacen parálisis también a nivel facial, ¿ok? Porque hacen focalización neurológica, focalizan nervios craneales y pasa esto que está aquí. Pero además de todo eso, las complicaciones cerebrovasculares no tienen solamente que ver con hemorragia o con isquemia, no, sino que existen situaciones donde los pacientes generan demencia por causa vascular, pero esta demencia va de forma progresiva, porque ellos hacen infartos lacunarios, son microinfartos, ¿ok? Que no te van a generar una manifestación clínica en un principio, pero que asociando cada vez más infartos lacunares con la falta de riego de la sustancia blanca, pues me genera una demencia de causa vascular de forma progresiva. Además de todo esto, a nivel cerebrovascular, también la hipertensión arterial, en algunos casos, sobre todo en crisis, puede generar encefalopatía hipertensiva, donde el paciente llega inclusive a convulsionar, a perder la conciencia y puede llegar a un estado de coma. Adicionalmente, los pacientes que tengan hipertensión arterial, por supuesto, desarrollan daño renal, desarrollan nefropatías crónicas, como enfermedad renal crónica, ¿ok? Y llegan a estadios donde hay que inclusive dializarlos y dependen de una máquina para que su organismo funcione adecuadamente. Por otra parte, tenemos las complicaciones oculares, se genera retinopatía hipertensiva, donde hay hemorragias a nivel de la retina y pueden inclusive llegar a perder o a tener un desprendimiento de retina. El diagnóstico tiene tres objetivos fundamentales y esto es para que los estudiantes que nos estén escuchando lo entiendan. Lo primero es confirmar o detectar que el paciente realmente tiene hipertensión arterial. Luego es establecer el riesgo cardiovascular global de ese paciente y posterior comenzar a identificar las posibles causas de una hipertensión arterial secundaria. Porque puede que en tu consulta tú detectes que el paciente tenga cifras tensionales altas, mandes a verificar o a determinar, a confirmar ese diagnóstico por alguno de los otros métodos que vamos a ver más adelante, pero que esa hipertensión arterial venga realmente por una causa a la cual no se le ha diagnosticado a ese paciente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son las tres formas para confirmar o detectar la presencia de hipertensión arterial? Hay tres formas: presión arterial en consultorio, PAC, monitoreo ambulatorio de presión arterial, MAPA o AMPA, como lo conocen en otros países, y monitoreo domiciliario de presión arterial, que es el MDPA. ¿Okay? Estos son los métodos para nosotros determinar que un paciente tiene hipertensión arterial. El principal es la presión, o sea, el de entrada, no el principal, porque estos tienen mayor sensibilidad para nosotros detectar un paciente con hipertensión arterial. Pero el principal, el de entrada, el screening de entrada inicial para detectar una hipertensión arterial es la presión arterial en un consultorio. ¿Ok? Porque los pacientes asisten a consulta y se debe tomar adecuadamente la tensión arterial. ¿Cómo se va a tomar la tensión arterial en el consultorio? Deben hacerse 2 tomas de 1 a 2 minutos de separación aproximadamente y con las siguientes pautas que voy a dar a continuación. El método recomendado es un método auscultatorio con tensiómetro aneroide, que es el tensiómetro que nosotros conocemos comúnmente, y se utiliza un tensiómetro automático que sea preferiblemente de brazo, ni de dedos ni de muñeca.
El paciente debe tener un descanso de 5 minutos previo a tomarle la tensión arterial. La vejiga debe estar vacía. No debe haber ingerido ningún tipo de alimentos, café, cigarrillo, etcétera, etcétera, 30 minutos antes de tomarle la tensión arterial. Y no debe haber realizado actividad física 30 minutos previos de tomar la tensión arterial. ¿Cuál es la posición correcta que debe tener el paciente para que esta posición no afecte las cifras tensionales que va a arrojar la determinación? Es que principalmente el paciente no puede hablar durante la medición de la tensión arterial. Pero además de todo eso, la espalda debe estar apoyada. Los pies deben estar también apoyados. El brazo debe estar apoyado y a nivel del corazón, y las piernas no pueden estar cruzadas. Esas son características fundamentales para que la tensión arterial sea óptima una vez que nosotros la determinemos y sea eficaz, ¿ok? Ahora, 5 pasos fundamentales para que ustedes puedan tomar tensión arterial. El brazalete debe estar por encima del pliegue, por lo menos ese brazalete debe cubrir el 80% del brazo. Tomar el pulso de la arteria braquial por 1 minuto aproximadamente y colocar el diafragma del estetoscopio en esa región, que sería la región medial de fosa antecubital. Se colocan el estetoscopio, aumentan la presión e insuflan el brazalete aproximadamente a 180 milímetros de mercurio en un paciente que no sea hipertenso, 200-220 en un paciente que sea hipertenso. Esos son técnicas o tips rápidos para nosotros en la emergencia tomar la tensión arterial. Sin embargo, legalmente nosotros deberíamos colocar nuestros deditos en el pulso radial, ¿ok? Colocamos en el pulso de la arteria radial. Tomamos el pulso de la arteria radial, colocamos el brazalete por encima del pliegue, insuflamos y sentimos cuando ese pulso radial comienza a dejar de pulsar. En el momento que comienza a dejar de pulsar y vemos el reloj del tensiómetro, vemos dónde se detiene. Esa generalmente es tu presión arterial sistólica. Y a esa presión nosotros le vamos a agregar 30 milímetros de mercurio más para saber hasta dónde vamos a insuflar cuando vayamos a determinar la tensión arterial por método de auscultación. Esperamos 1 o 2 minutos posterior a realizar esta técnica y luego sabemos hasta dónde vamos a subir. Si el pulso radial se detuvo en 130 milímetros de mercurio, ustedes van a insuflar cuando vayan a hacer el método auscultatorio hasta 160 milímetros de mercurio. Espero me haya explicado. Y posterior van a desinflar lentamente. Cuando escuchan el primero de 2 sonidos consecutivos es la presión arterial sistólica y donde desaparece el pulso es la presión arterial diastólica. Ahora, como les digo, ese primer contacto en la consulta para determinar la presión arterial es sumamente importante. De ahí vamos a decidir si el paciente debe ir a un mapa o debe ir a un monitoreo domiciliario. El monitoreo ambulatorio es sumamente importante. Es un equipo, ¿verdad?, que va a determinar la presión arterial según cómo lo configuremos, generalmente de 20 a 30 minutos en 24 horas, ¿ok? ¿Por qué es importante el mapa? Porque él me ofrece información sobre los niveles de presión arterial durante la actividad diurna del paciente, que no lo toma en cuenta determinar la presión arterial en consultorio. Y además de todo eso, es la que me detecta la tensión arterial durante el sueño. Aparte, me permite descartar hipertensión de bata blanca, una hipertensión que se va a generar por efecto de bata blanca dentro del consultorio y que si la seguimos tomando dentro del consultorio no vamos a poder descartarlo. Pero en el caso del mapa, ella me permite descartar esta situación. Aparte, está indicado en pacientes con hipertensión resistente a los medicamentos, con pacientes que te llegan y te dicen, doctor, después que me tomo el antihipertensivo que usted me mandó genero hipotensión o síntomas de hipotensión, etcétera, etcétera. Y para aquellos pacientes con hipertensión episódica y de disfunción autonómica. Cuando nosotros le colocamos el mapa al paciente, ¿cómo vamos a saber que él tiene hipertensión arterial? Pues existe un promedio. El promedio de 24 horas, si el paciente está por igual o mayor a 130-80 milímetros de mercurio, el paciente es hipertenso. Si el promedio diurno está por encima o igual a 135-85 milímetros de mercurio, el paciente es hipertenso. Y si el promedio nocturno es mayor o igual a 120-70, el paciente es hipertenso. Algo importante que tienen que tomar en cuenta es que la presión arterial
arterial decrece de 10 a 20% durante la noche, y que en aquellos pacientes que según el mapa se detecta que no disminuye esto durante la noche, son pacientes que tienen un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular. El monitoreo domiciliario de presión arterial es la que realiza las personas en sus casas. Se utiliza para evaluar la respuesta de los antihipertensivos que coloquemos, mejora la adherencia terapéutica, por supuesto, y también me permite descartar hipertensión de efecto de bata blanca. ¿Qué es lo recomendado para realizar este monitoreo? Tanto las situaciones que ya vimos anteriormente, las condiciones para tomar una adecuada tensión arterial, y aparte se deben utilizar equipos debidamente validados, realizar al menos 4 días, pero lo recomendable es que el monitoreo lo mandemos durante 7 días. Se le va a explicar al paciente que deben tomar 2 mediciones matutinas antes de desayunar, antes de tomarse el antihipertensivo, y que tenga la vejiga vacía. Y se deben tomar 2 mediciones vespertinas antes de cenar. Las mediciones deben tener de 1 a 2 minutos de diferencia. ¿Ok? ¿Qué pasa si durante esas detecciones, esas 2 mediciones matutinas de un brazo y otro brazo, hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio o más? Se va a tomar en cuenta el brazo que detecte la presión arterial más alta. Ahí es donde van a seguir el control. No vamos a considerar el primer día de mediciones porque es un promedio de error de las lecturas, y se considerará elevada la tensión arterial o se diagnosticará como hipertenso aquellos que tengan un valor pronóstico de esos 7 días de mayor o igual de 135-85 milímetros de mercurio. Y esto no se les puede olvidar. Cuando ustedes manden a hacer el monitoreo domiciliario, si el promedio de esas tensiones tomadas están por encima o igual a 135-85, el paciente se va a tratar como un hipertenso. Este es un resumen de lo que he dicho anteriormente. Principalmente tenemos la visita número 1, en esa presión arterial que se tomen en la consulta, detectamos que el paciente tiene cualquiera de estos niveles. En la segunda visita detectamos que tiene estos niveles, ahí indicamos o mapa o monitoreo domiciliario. Con los valores, ahí vamos a determinar si es hipertenso o no con los valores que di anteriormente. Por supuesto que para el diagnóstico hay que hacer una anamnesis completa, integral. Tenemos que evaluar el tiempo de evolución, los niveles previos de presión arterial. Hay que evaluar si toma tratamiento antihipertensivo previo. Hay que evaluar el examen funcional que me pueda hacer sospechar de que se trate de una hipertensión arterial secundaria, como lo que vemos aquí en pantalla. Que si el paciente me refiere palpitaciones, pérdida de peso, sequedad de piel, vamos a pensar o a descartar un hipertiroidismo, y así sucesivamente. Lo mismo que tenemos que evaluar bien los factores de riesgo que tenga el paciente, los síntomas, el examen funcional que me permita a mí sospechar de que hay síntomas de algún daño de un órgano blanco, y aspectos psicosociales. El examen físico debe ser completo, pero jamás debe faltar la medición de la presión arterial con las condiciones que dije anteriormente, ni la detección de un índice de masa corporal y circunferencia abdominal, porque tenemos que evaluar si el paciente tiene un síndrome metabólico asociado, ¿ok?, y que predispone a que ese paciente tenga un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Hay que hacer una adecuada auscultación completa, examinar los miembros superiores e inferiores. La maniobra de Osler se realiza para descartar que existan un estado de pseudohipertensión del paciente. Hay que auscultar pulmonar, hacer palpación abdominal, un examen neurológico completo que inclusive incluya la valoración psíquica del paciente, si hay estrés asociado, etcétera, 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 y hacer palpación tiroidea. Los exámenes complementarios son muchos, es dependiendo de la clínica o de la anamnesis que ustedes realicen. Pero todo paciente hipertenso que ustedes estén sospechando que sufre hipertensión arterial deben realizar estos laboratorios que están aquí. Esto es como una chuleta para los estudiantes que van a 5º año, los que están en pasantía. Todo paciente hipertenso se le debe realizar hematología completa, un perfil renal, glicemia basal, urea, creatinina, realizarle un perfil lipídico, triglicéridos, colesterol, etcétera, etcétera, y hacer un uroanálisis y un electrocardiograma. ¿Por qué todo esto? Porque ustedes van a evaluar si hay daño a nivel renal, si está asociado a una dislipidemia, a esa hipertensión arterial que predispone a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, y el uroanálisis para detectar si hay alguna lesión en parénquima renal, como por ejemplo el hecho de que el uroanálisis reporte cristales
de matriz proteica, ya eso nos hace pensar que el paciente tiene una lesión de parénquima renal. Y el electrocardiograma para detectar como característica sugestiva de que el paciente sufra hipertensión arterial, por ejemplo, en el caso de un crecimiento ventricular izquierdo. Pero aparte de todo eso, ustedes tienen obligatoriamente que establecer el riesgo cardiovascular global. La pregunta es, ¿determinar el riesgo cardiovascular global va a cambiar la terapéutica en el paciente? No, pero ustedes van a estar muchísimo más pendientes, haciendo un monitoreo muchísimo más estricto en aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular global. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Existen diferentes tipos de métodos para calcularlo, pero uno de ellos, utilizando esta tableta, relacionamos la tensión arterial que tenga el paciente con los factores de riesgo, con el número de factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente que tenga una presión arterial limítrofe sin factores de riesgo tiene un riesgo moderado, a diferencia de aquellos que tienen condiciones clínicas asociadas, ACV, infarto agudos miocardios previos, etcétera, etcétera. Independientemente de la tensión arterial que tenga ese paciente, ellos siempre van a estar en un alto riesgo, muy alto riesgo. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes que valorar. ¿Y el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento? Existen dos tipos de tratamiento, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico legalmente. Pero en donde me voy a basar más en esta videoconferencia es en el tratamiento no farmacológico, que es el que depende del paciente. Si el paciente lleva a cabo el tratamiento no farmacológico, probablemente no tengamos que ponerle a ese paciente un tratamiento farmacológico. Aquí en Venezuela se acostumbra de entrada indicar un tratamiento farmacológico, pero debemos enfocarnos aún más en los tratamientos no farmacológicos. ¿Okay? Las modificaciones en los estilos de vida que el 7º reporte del Comité Nacional Conjunto de Norteamérica ¿cómo les digo? Nos suministra, o sea, nos permite, en lo que nos vamos a basar legalmente para nosotros modificar los estilos de vida, hay que hacer una reducción del peso corporal, ¿ok? Y esa reducción del peso corporal, por cada 10 kilos disminuidos de pérdida de peso corporal, se van a disminuir aproximadamente entre 5 y 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Si adaptamos una dieta adecuada, por ejemplo, consumir una dieta rica en frutas, vegetales, productos lácteos que sean bajos en grasa, contenido reducido en grasas saturadas y grasas totales, la disminución de la presión arterial sistólica se va a ir de 8 a 14 milímetros de mercurio menos. Reducir el consumo de sal me lleva de 2 a 8 milímetros de mercurio menos. Hacer actividad física aeróbica, por ejemplo, caminar 30 minutos diarios, va a disminuir de 4 a 9 milímetros de mercurio. Y moderar el consumo de alcohol también disminuye, genera una reducción aproximada de la presión arterial sistólica, que es lo que nos aporta ese séptimo Comité Nacional en Conjunto de Norteamérica. Entonces, esto es lo que las personas tienen que tomar en cuenta antes de llegar a un tratamiento farmacológico. Si falla el tratamiento no farmacológico y no disminuye las cifras tensionales como nosotros queremos, pues ahí pasamos a un tratamiento farmacológico. Esta videoconferencia no tiene nada que ver con los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, traje una chuletica para los estudiantes que nos estén escuchando, que vayan a hacer pasantía o que estén en proceso de pasantías. El octavo Comité Nacional en Conjunto, que salió en el año 2014, el que hablaba anteriormente era el 7º en el año 2003, pero en el año 2014 se hace un nuevo reporte, el cual no genera cambios ni en el diagnóstico ni en la clasificación, pero sí en el manejo del paciente farmacológico. ¿Cuáles son las metas a conseguir en un paciente menor de 60 años que sea hipertenso? Que su presión arterial diastólica se mantenga por debajo de 90 milímetros de mercurio, independientemente de su tensión arterial sistólica. Que los mayores de 60 años, con una recomendación grado A, según medicina basada en la evidencia, mantengan su tensión por debajo de 150 a 90 milímetros de mercurio. Y que los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2
tengan su tensión por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Esto es una recomendación grado E, lo que quiere decir que es por opinión de expertos porque no se llegó a una consolidación con estudios. A los pacientes en general, ustedes deben iniciar el tratamiento farmacológico con IECAS, por ejemplo, enalapril, ramipril, etcétera, etcétera. ARA2 o ARA2, como por ejemplo los sartán, valsartán, etcétera, etcétera. O diuréticos como hidroclorotiazida, siempre diuréticos tiazídicos. O un calcio antagonista como la amlodipina, la nifedipina, entre otros. Nunca mezclar tratamientos entre IECAS y ARA2. Ustedes no pueden indicarle a un paciente enalapril y los sartán al mismo tiempo. Es este o este. A los raza negra no vamos a iniciar ni por IECAS ni por ARA2. Con los raza negra vamos a iniciar con diuréticos tiazídicos o con calcio antagonista. Y en la enfermedad renal crónica es ideal que se inicie o con IECA o con ARA2. En mi caso prefiero los IECA porque los IECA tienen protección renal y protección cardiovascular y estamos hablando de un paciente con enfermedad renal crónica. Finalmente, en Latinoamérica, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los valores que nos aportan a nivel latinoamericano? Este es un estudio del año 2006 de la hipertensión arterial. En él se reporta que Latinoamérica tiene una mortalidad cardiovascular entre 11.6 y 43.5% y que es la primera causa de muerte en la mayoría de los países latinoamericanos. Que la prevalencia en Latinoamérica es muy variable, pero se mantiene entre 20 y 30% de la población adulta. Y que el grado de conocimiento de la hipertensión y el control es muy bajo para la región. Se realizó un estudio en el año 2013, ¿sí?, que lo reporta el Consenso Latinoamericano de Hipertensión de Pacientes con Diabetes tipo 2 y Síndrome Metabólico. Ellos reportan el estudio de prospectivo urbano rural de epidemiología denominado PURE, en el que utilizaron 153.996 adultos entre 35 y 70 años, de 628 comunidades, tanto rurales como urbanas, de 3 países que eran de ingresos altos, 7 países de ingresos medios altos, 3 países de ingresos medios bajos y 4 países de ingresos bajos. Y ellos reportaron una prevalencia similar, independientemente de la economía de esos países, la prevalencia de hipertensión era similar. Sin embargo, fíjense que los países de ingresos altos tenían una prevalencia de 40.7% y los de ingresos bajos de un 32.2%. Lo que quiere decir que en los países de ingresos bajos el manejo suponemos que era mucho menor y que aparte el tratamiento no estaba haciendo y por lo tanto aumentaba la mortalidad de estos pacientes por enfermedad cardiovascular. Por eso es que la prevalencia es más baja en los países de ingresos bajos. El conocimiento sigue siendo más alto en los países de ingresos, sigue siendo mayor en los países de ingresos altos, a diferencia de los países de ingresos bajos. Entonces, por supuesto que la economía, la situación social, etcétera, etcétera, está relacionada con el conocimiento de las personas acerca de su diagnóstico de hipertensión arterial. Lo mismo ocurre con el tratamiento. La tasa de tratamiento en los países de ingresos altos y de ingresos medios altos es mucho más mayor que en los países de ingresos bajos. Y el control de la misma forma. Esto fue emitido por el Consenso Latinoamericano de Hipertensión en Pacientes con Diabetes tipo 2. Esto también lo emitió ese estudio PURE, en donde vemos que Venezuela tenía una prevalencia de 23.5% para envejecimiento en el año 1994, pero esto lo traje a pesar de que el año es sumamente viejo, para que vean que la conciencia para el momento del conocimiento era de 61%, pero fíjense, los pacientes que eran controlados eran apenas el 20%. Igual en el 2000, disminuyó todavía más los pacientes que eran controlados. Teníamos una prevalencia de 36.8% y los pacientes apenas que se controlaban eran un 4.5%. La prevalencia de hipertensión por América Latina, esto es una noticia que salió reciente. Se dice que en América Latina el país con mayor prevalencia es Ecuador. Casi 8 millones de personas mueren cada año en el mundo por causa de hipertensión arterial y el 80% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo. En Venezuela hace 5 días salió esta noticia, dice, la mitad de los pacientes con hipertensión arterial en Venezuela no toman ningún tratamiento. ¿Y por qué sale esta noticia? Porque ahora, asociado a las personas que han fallecido por COVID-19,
según un informe del Instituto Superior de Salud en Italia, donde dicen que 10.000 personas fallecieron por esto, el 73.5% de esas personas fallecidas por COVID tenían hipertensión arterial y el 31% tenían diabetes o cardiopatía isquémica. Entonces, en Venezuela, 6 millones de personas tienen o padecen hipertensión arterial. Y es grave escuchar decir que la mitad de los pacientes con hipertensión arterial en Venezuela no toman ningún tratamiento para controlar sus tensiones arteriales. Por lo que los venezolanos tienen que enfocarse sobre todo en modificar los estilos de vida. Los estudios muestran que entre 20 y 30% de todos los eventos coronarios en los próximos 10 años podrían prevenirse tratando la hipertensión. Y si se controlan otros factores como el alto nivel de colesterol, tabaquismo, obesidad, etcétera, etcétera, se puede eliminar la mayoría de los eventos coronarios en América Latina. Entonces, esto es todo, más que todo reflexivo. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias.